dena ondo baldin badoa, immunoterapia berri baten aurrean egongo ginateke minbiziari aurre egiteko. Vemos que existe una posibilidad que iremos desarrollando a lo largo del proyecto de poder llegar a conseguir una molécula que sea efectiva para combatir este tumor. Soy Jesús Jiménez Barbero, profesor Iker Basque, soy director científico de CIC Biogune y además líder del grupo de glicobiología química. Estamos en la plataforma de resonancia magnética nuclear de CIC Biogune, que es una infraestructura científico-técnico singular del Estado y uno de los lugares donde se realiza resonancia magnética nuclear más potente del sur de Europa. June Ereñorbea naiz eta CIC Bioguneko ikertzaile printzipala naiz. ERC Proof of Concept proiektu honen bitartez, lortu nahi duguna da immunoterapia berri bat sortu eraginkorra dena minbiziaren kontra. Y surge como consecuencia de un proyecto anterior que teníamos en el laboratorio que se llama Advanced Grant, que intentaba descifrar cuáles son las bases moleculares del reconocimiento de los azúcares de nuestras células que dan lugares a distintas funciones biológicas. Kasu honetan proteinekin lan egiten dugu. Proteinak dira oso molekula garrantzitsuak gure zeluletan, eta sistema immunologikoak proteina konkretu batzu dauzka, minbizi zelulak beste batzuk, eta badira sistema immunologikoaren gainazalean proteina konkretu batzuk, siglek deitutakoak, eta hauek minbizi zelulek sortzen dituzten seinaleak jaso ahal dituzte. Eta interakzio horien bitartez sistema immunologikoa frenatu dezakete minbizi zelulak. Orduan gu proteina horiek isolatu alditugu, seinale horiek isolatu, eta haien arteko harremanak teknika biofisiko ezberdinen bidez eta estrukturalen bidez aztertu ditzakegu. Esa interacción entre ácido siálico y Siclex es el objetivo de este proyecto. ¿Qué vamos a intentar? Vamos a intentar desarrollar anticuerpos que sean capaces de interferir con las Siclex en distintas zonas de estas Siclex para así evitar que el secuestro de la célula tumoral de la célula del sistema inmune no funcione y que las células del sistema inmune puedan trabajar, hacer su función y eliminar las células tumorales. Molekula batzuk diseinatuko ditugu antigorputzetan oinarritutakoak, harreman hori kaltegarria dena blokeatu ahal izateko eta sistema immunologikoaren defentsak berreskuratu ahal izateko minbizi zelulen kontra. Como digo, el proyecto al final intenta combatir el cáncer. Fundamentalmente nos hemos centrado en cáncer de pulmón. Si conseguimos bloquear esta interacción, podría utilizarse como inmunoterapia, bien sola o bien combinada con otros fármacos que existen en el mercado. Pensamos, es muy difícil hoy en día combatir el cáncer con una aproximación única y pensamos que podemos aprovechar nuestro conocimiento, este desarrollo de proyecto, para complementar las acciones que existen actualmente. Ikusi behar dugu zein minbizi kasuetan erabili dezakegun, eta hori bai, izan liteke terapia bakar bat moduan erabiltzea edo kombinazio ezberdinekin eraginkorra izatea.